El vídeo de hoy podríamos decir que es la segunda parte de otro que ya empecé, en el que os expliqué cómo leer las tablaturas, ¿vale? Me habéis pedido algunos de vosotros que os diga nociones de cómo leer partituras. Cuando digo partituras me refiero a partituras al estilo clásico, las notas y figuras que se leían desde siempre y que se estudian en solfeo y lenguaje musical. Obviamente yo os puedo dar aquí unos fundamentos, pero la única manera de aprender a leer partituras en el método tradicional es practicando mucho y aprendiendo poco a poco. A ver, francamente, cuando estudias en el conservatorio, solamente estudiar lenguaje musical y solfeo es cuestión de años. O sea, haceos a la idea de que yo os dé los conceptos de cómo entender qué significa lo que aparece en la partitura no va a ser suficiente para que podáis leer partituras con soltura, obviamente. Pero bueno, por lo menos para que tengáis unas nociones, y como me lo habéis pedido, pues nada, vuestros deseos son órdenes. Hola, ¿qué tal? Soy David Espinosa y esto es Cosas de Guitarra. Cuando os enseñé a leer tablaturas, os enseñé que había 6 líneas y esas 6 líneas correspondían con las 6 cuerdas de la guitarra. Obviamente, cuando tú lees partituras no estás limitándote a la guitarra. Las partituras sirven para lectura de todos los instrumentos, por lo tanto, en este caso tenemos 5 líneas y obviamente no corresponden con las cuerdas de la guitarra. Las notas pueden ser representadas, a diferencia de en las tablaturas, no solo en esas líneas, sino también en los espacios entre líneas, ¿vale? Como iremos mirando. Entonces, el primer concepto que nos tiene que quedar claro es que un pentagrama no solo se compone de las líneas que tiene y muchos elementos más que vamos a ir viendo, sino también de los espacios entre esas líneas. Pero todavía no podemos darles nombre. ¿Y por qué? Porque nos falta la clave. Hay diferentes tipos de claves, ¿vale? En la guitarra normalmente se utiliza la clave de sol, pero por ejemplo en el bajo se utiliza la clave de fa. Depende de la clave que tengas colocada en tu pentagrama, las líneas y los espacios pueden ser unas notas u otras. Si yo pongo delante la clave de sol, si veis esos dos puntitos, la pista que nos dan es que la línea que corresponde con lo que hay entre esos dos puntos es la nota sol. Y a partir de ahí podemos ir contando. Lo mismo pasa con la clave de fa. El fa tiene los dos puntitos en la cuarta línea. Entonces sabemos que esa cuarta línea es un fa, de ese modo podemos calcular. Es cierto que los dos puntitos en algunas claves son necesarios, porque hay otras claves en las que, siendo el mismo símbolo la clave, puede tener los dos puntitos indicando que la nota de referencia está en una línea o en otra. Bueno, la clave de sol, que es la que nos compete a nosotros como guitarristas, yo desde el principio lo que hice fue aprenderme los nombres de las líneas y los espacios. Primero podemos calcularlo, o sea, ya sabemos que el sol es en la segunda línea, y entonces cada nota va avanzando espacio, línea, espacio, línea, espacio, línea. Entonces después de sol vendría la, después de la vendría si, después de si vendría do, después de do vendría re. Y como veis vamos yendo de espacio a línea, de espacio a línea, de espacio a línea. Pero para ser más rápido a la hora de localizar las notas, o para que cerebralmente no tenga que andar calculando, yo lo que hice desde el principio fue aprenderme las 5 líneas y los 4 espacios: mi, sol, si, re, fa y fa, la, do, mi. De este modo me resulta más fácil inmediatamente saber qué nota es que hacer la cuenta mental hacia llegar a la nota. Entonces si yo me encuentro un la, lo veo directamente porque sé que es fa, la, do, mi. Si yo me encuentro un si, lo veo directamente porque sé que es mi, sol, si, re, fa. Entonces me resultaba mucho más fácil reconocer las notas al principio. Obviamente ahora ya llega un momento en el que las reconoces directamente sin tener ningún punto de referencia, ya estás acostumbrado. Pero al principio a mí me ayudaba muchísimo aprenderme las líneas y los espacios como mi método para localizar más rápidamente las notas y no tener que hacer la cuenta de la vieja, ¿vale? Ah, vale. En el caso de la guitarra, como sabréis, de un traste al siguiente hay medio tono de diferencia. Por lo tanto, si queremos ir de do a re, aunque tenemos ahí de espacio a línea, en realidad son 2 trastes de diferencia lo que estamos haciendo. Como os he dicho siempre, de mi a fa y de si a do, las notas que acaban en i, mi, fa, solo hay un traste entre medias. Si, do, solo hay un traste entre medias. Para el resto de trastes entre medias, vamos a necesitar ayudarnos, apoyarnos en las alteraciones, en los sostenidos y los bemoles. Como ya os he explicado anteriormente, sostenido y bemol sonoramente pueden ser la misma nota. Si queréis entrar en más detalle, os dejo un enlace a un vídeo en el que hablo de los sostenidos y los bemoles y comparo cuando suena la misma nota. Por ejemplo, si de sol a la hay un tono, la bemol y sol sostenido son la misma nota. Y esto se denomina enarmonía. Cuando le ponemos nombres distintos a una nota que suena igual, es una nota enarmónica con la otra. Pero vamos, ya os digo que en este vídeo tenéis un poquito más de detalle al respecto. Hay una cosa que tenemos que tener en cuenta. Si yo pongo un sostenido en mi compás,
ese sostenido se va a mantener durante todo el compás. Si yo tengo un compás en el que hay un do sostenido, el siguiente do que aparezca también va a ser sostenido, ¿vale? Si queremos que ese do deje de ser sostenido, lo que vamos a tener que utilizar es un B cuadro. El B cuadro es un símbolo que no es que añada un traste más, no es que añada un semitono más, o no es que disminuya un semitono más, es que cancela lo anterior. Entonces, si yo me encuentro un do con un B cuadro, significa que anteriormente en este compás había un do sostenido, pero ahora lo que quiero hacer es un do natural. Luego otra cosa que también tenemos que tener en cuenta ahora que estamos hablando de las líneas del pentagrama es que obviamente aquí con solo 5 líneas enseguida nos quedamos sin notas. Si queremos continuar tanto por arriba como por abajo, lo que podemos hacer es añadir líneas adicionales. Esas líneas adicionales nos van a permitir continuar con nuestro espacio, línea, espacio, línea, espacio, línea, hasta el infinito y más allá. Y esto me recuerda a un vídeo de Carlos Altozano en el que hace una representación de lo que él llama el endecagrama primigenio, en el que están todas las distintas claves, incluida la nuestra, representadas con líneas adicionales que va uniendo unas claves con otras. Para vosotros que solo os vais a manejar con la clave de sol, en realidad esta información es más complementaria pero no necesaria. Aún así os dejo un enlace al vídeo de Jaime Altozano, que estoy seguro de que este hombre no necesita que yo le haga ningún tipo de promoción, porque yo diría que en España no hay un youtuber de divulgación de didáctica musical del nivel de Jaime Altozano. Pues con esto que os acabo de enseñar al menos tenéis una idea de cómo se representan las notas en un pentagrama en clave de sol. Pero la realidad es que para poder dominar la lectura de esas notas lo que vais a tener va a ser que practicar. Como ejercicio os diría que lo mejor que podéis hacer ahora mismo es, ignorando las figuras y solo teniendo en cuenta las notas, empezar a tratar de leer partituras que os bajéis de Guitar Pro, por ejemplo. Y en esa partitura vais a escribir las notas que veis. Y ya que estamos, lo ideal sería que además de verlas representadas en el pentagrama las escucharais. En el siglo XV no tenían esa posibilidad, pero nosotros sí la tenemos. Lo fácil sería coger partituras de la melodía vocal, porque al final el registro de la melodía vocal está bastante más limitado y además tenéis solo monofonía, como quien dice. Entonces, por ejemplo, si yo me voy en la partitura del Full for Your Love in the White Snake, puedo ir reconociendo las notas y las puedo ir apuntando al principio. Do, si, sol, 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 fa, re, sol, si, re, do, si, re, do, si. A ver, yo ya sé leer, entonces me va a resultar bastante más fácil. De primeras podéis coger la canción y a vuestro ritmo ir apuntando, por ejemplo, qué nota es cada una, si queréis. Y luego lo corregís, tenéis vuestra chuletilla aquí con todas las notas y la utilizáis para corregiros. Pero luego otra parte interesante podría ser plantaros un metrónomo para obligar al cerebro a que sea rápido reconociendo las notas, ¿no? Y entonces vais con un pulso constante, do, si, sol, 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 fa, re, sol, si, re, do, si, re, do, si. Obviamente no os deis el pulso con las manos porque lo vais a parar inconscientemente cuando veáis que os cuesta llegar a las notas. Y como os digo, por ahora las figuras las vamos olvidando porque ya las veremos en otro momento y nos limitamos simplemente a reconocer las notas en el pentagrama. Cuando haga una siguiente parte en la que hablemos de las figuras, ya os explicaré para combinar las dos cosas. Pero hoy por hoy, ahora mismo, con que identifiquéis las notas en el pentagrama y las tengáis con cierta soltura, al menos sabéis qué nota va representada cada uno. Luego hay otra manera de trabajar con las notas que es con un dictado musical, ¿vale? Por ejemplo, se me ocurre este vídeo que tenemos aquí. Como veis, lo que va haciendo es representándoos las notas y visualmente y sonoramente. Entonces, si queréis, primero os apoyáis visualmente y averiguáis el nombre de cada una de las notas mientras lo veis representándolo en el pentagrama y luego podéis repetirlo pero sin mirar al vídeo. De esa manera vais a conseguir relacionar el sonido de las notas con su representación gráfica y con el nombre de cada una. Como este vídeo hay un montón más, o sea, os he puesto este a modo de ejemplo, pero si buscáis en Google ejercicios de entrenamiento auditivo, ejercicios para reconocer notas en el pentagrama, vais a encontrar muchas opciones. Conseguir leer con soltura notas, figuras, alteraciones, matices, etcétera, solo se consigue leyendo muchas partituras. Pero bueno, por lo menos que tengáis la opción de comprender en qué consiste esto. Con este vídeo, con el de las tablaturas y con 3 o 4 vídeos más que os enseñaré más cosas representadas en las partituras, por lo menos saber cómo funciona, voy a conseguir que sepáis cómo funciona. Luego ya de vosotros depende practicar y leer mucho para coger la soltura. Esto es como cuando éramos pequeños y aprendíamos a leer. Ale, sed buenos.